Muy buenos momentos tengan todos ustedes. La humanidad, hace rato que no desde hago Noé videos, pero hasta es Babel. que ya estoy pasando a la etapa final, a la etapa de la antropología. ¿Qué pasa con esta etapa de la antropología? Pues es muy poco lo que podemos saber de Noé a Babel. Voy a pasar qué pasó con la humanidad de Noé a Babel. Esto es una situación muy especial, porque es hipótesis, no podemos confirmar nada. Inclusive, pues no hay evidencias arqueológicas. La primera, tal vez, evidencia arqueológica que pueden presentar es la existencia de Babel, que se está descubriendo al sur de Mesopotamia. Pero no tenemos más evidencia más que lo que voy a presentar aquí y lo que sacamos de la Biblia. La Biblia nos da algunos argumentos muy interesantes y después también la genética de poblaciones es fundamental, tanto el cromosoma Y como el ADN mitocondrial. Entonces va a ser especial lo que vamos a ver aquí. Lo voy a hacer en dos videos. En la primera parte voy a presentar sobre todo la evolución del cromosoma y en la segunda parte voy a presentar cómo fue las mutaciones en el ADN mitocondrial en las poblaciones. Entonces, esto es lo que tenemos, y esto sí se puede seguir, la huella genética y el linaje de cada uno de los patriarcas después de Noé. Entonces, adelante, vamos a empezar esta narración. Espero que les interese. Algunas cosas pueden ser complejas o complicadas, pero estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. Muchas gracias. Empezamos entonces la aventura de la humanidad desde Noé hasta Babel, aproximadamente 200 años. Gracias. Para entender esta historia, trataré de realizar una visión integral, tomando en cuenta la genética, la demografía, la arqueología, la geografía, el clima, la arqueología y, por supuesto, la narración del Génesis. Lo primero es la datación, la fecha. He podido establecer una fecha aproximada del diluvio universal, siguiendo la cronología bíblica y su correspondencia con otros factores antropológicos e históricos. La fecha más probable del diluvio universal fue en el año 3298 a.C. Aproximadamente 100 más 100 o menos 100 años. Permanecieron juntos hasta el año 2900 a.C., después de 7 generaciones, cuando la población alcanzó el límite para un valle fértil al sur de Mesopotamia. El fenómeno de Babel debe haberse producido aproximadamente en el año 3100 a.C., cuando se dispersaron los pueblos e iniciaron las familias lingüísticas. Actualmente sobreviven 21 familias lingüísticas y muchas lenguas aisladas, probablemente reminiscencias de familias lingüísticas originarias durante el fenómeno de Babel. El entorno geográfico. Siguiendo la narración del Génesis, podemos considerar que la familia de Noé se estableció en el sur de Mesopotamia, con un clima templado y con alta productividad agrícola y ganadera. Entorno demográfico. Para calcular el crecimiento poblacional, debemos saber que a una tasa de reproducción de 5% anual, que es la que tendrían los descendientes de los primeros 8 humanos en el año 3298 a.C., se requerirían 7 generaciones para alcanzar 64,000 habitantes. Para el año 3100 debió haberse producido el fenómeno de Babel. En el año 3298 a.C., al salir del arca, iniciaron su reproducción. Calcula una tasa de crecimiento de 5% anual en un periodo de aplicación de 15 años. Hasta Babel habrían pasado 200 años y habrían nacido 8 generaciones. La población total para el año 3100 a.C. sería de 32,000 habitantes, momento de la dispersión, ya que el valle no daba para más población, y el relato del Génesis nos informa que hubo una radical confusión de lenguas. Así, cada familia patriarcal partiría para diferente destino. Entorno genético de la familia de Noé antes del diluvio universal. Para ver la genética de población veremos el cromosoma Y. Para ese tema me he basado fundamentalmente para la genética de poblaciones del cromosoma Y en el proyecto Genoma 1000, en la página que está a continuación, y he trabajado sobre el genoma Browser Home.
En el anexo sobre genética de poblaciones lo explicaré detenidamente. Para el ADN mitocondrial me he basado fundamentalmente en esa página que se ve ahí y en PhosphoWiki, por supuesto, Mitomap, y esto es para la secuencia femenina. El cromosoma Y es para la secuencia masculina. Todos los descendientes de Noé deben coincidir en las variaciones genéticas del cromosoma Y. Partiré de que Noé no tenía ninguna variación, que para fines prácticos su cromosoma Y es el cromosoma original. A partir de él y de su descendencia inician las mutaciones. Siguiendo el proyecto Genome 1000, existen 3 haplogrupos fundacionales. Sem tenía las mutaciones del haplogrupo IJ, que se identifica con 45 mutaciones. Esas 45 mutaciones las heredan todos sus descendientes. Cam tenía el haplogrupo IJK, que se define por 6 mutaciones. Esas 6 mutaciones las heredan todos sus descendientes. Jafet tenía el haplogrupo K, que se define por una sola mutación, que la heredan todos sus descendientes. Los fenotipos de ellos probablemente fueron mestizos. En cuanto al ADN mitocondrial, las 3 mujeres, esposas de los hijos de Noé, considero que tenían 3 haplogrupos diferentes y que eran de características fenotípicas específicas. Esposa de Sem tenía el haplogrupo N, definido por 5 mutaciones. Su fenotipo era de raza blanca. Esposa de Cam tenía el haplogrupo L3, definido por 3 mutaciones. Su fenotipo era de raza negra. Esposa de Jafet tenía el haplogrupo M, definido por 4 mutaciones. Su fenotipo era de raza mongólica. Es fácil seguir el linaje masculino, ya que hasta recientemente iniciaron los intercambios entre los pueblos. En cuanto a las mujeres, los clanes o pueblos de Sem, Cam y Jafet tomaron mujeres de otros pueblos, especialmente antes de Babel y posteriormente al relacionarse los pueblos unos 1000 o 2000 años después. El perfil genético de los patriarcas después de 8 generaciones. Las siguientes tablas nos indican la fecha de las primeras 8 generaciones que sobreviven hasta la fecha, desde Noé hasta Babel en el año 3100 a.C. aproximadamente. Los demás linajes pues ya se han desaparecido. El linaje de Cam empieza con 3 hijos, el G, H, JK, el H y el G. El GHIJK tiene un hijo, que es el hijo F. El F tiene 2 hijos, CF y C. El CF tiene un hijo que es CT, el CT tiene 2 hijos que sobreviven a la fecha, el BT y el BE. El BT, a su vez, el A1B y el B. El A1B tiene el A1B1 y el A1, y el A1B1 tiene el A y el AM32 y AL502. Y el A1 el A0T y A1A. El B tiene 2 hijos, el BM8633 y el BV2342. El B8633 tiene a su vez 2 hijos hasta la 8ª generación, el BM182 y el BL1388. El bisnieto de Cam, o el tataranieto, es el DE, que tiene 2 hijos, el DE, el D, que tiene el DM174, del BT se derivan todo la familia lingüística joisana. Del DM174 tiene un hijo que es el DCTS11577, donde se derivan todos los japónicos y los de Andamán. El DY330435 sigue persistiendo ese linaje, pero no tiene ninguna lengua característica. En cuanto al E, tiene 2 hijos, el M5479, que tiene 2 hijos, que son los afroasiáticos, y el EM75, que tiene 2 hijos, el M98, que son los congo-cordofanos, y el EM41, que no tiene familia lingüística actual. En cuanto al haplogrupo C, o sea, el patriarca C, tiene 2 hijos, el CM17, que tiene a su vez 2 hijos. El que nos interesa es el CL1373,
que tiene un solo hijo que hereda esas características y de la cual se derivan los altaicos, paleo-siberianos y los na-de-ne. El CF3393 tiene varios hijos, tiene linaje genético, pero no lenguas actuales. Los otros dos hijos de Cam, que su esposa es L3, son el G y el H. El G lo que nos interesa es que da lugar tiene varios hijos y da lugar a los caucásicos. Los demás GM3335 son lenguas extintas. En cuanto al H, todos derivan al HM2886 y todos derivan de los drávidas. Son las lenguas drávidas de la India. Hasta Babel, Cam tuvo 44 descendientes de su linaje, sobreviven hasta hoy. En Babel se generaron 7 familias lingüísticas sobrevivientes hasta la fecha. La lengua andanamesa es lengua aislada, aunque genéticamente están emparentados con los japónicos. La familia paleo-siberiana y la na-de-ne son familias que se desarrollaron de la familia altaica. La siguiente tabla nos muestra la descendencia de Sem hasta Babel. Los linajes sobrevivientes desde Babel hasta hoy son 21 y solo sobrevive la familia lingüística semita. Podemos especular el nombre de la persona con el grupo J, que fue Arpachshad, el J1 Cainán y el JZ2215, el siguiente patriarca. En cuanto a los descendientes de Sem, tenemos el IJ, el haplogrupo mitocondrial sería el N. El I son lenguas extintas, todas las del I, tanto las del norte como las del sur, y pueden ser los vascos, pueden ser los pictos, son los escandinavos, etc. El J1 son los semitas, y el J2 son lenguas extintas que tenemos ahí. Esos son los descendientes de Sem. La descendencia de Jafet hasta Babel se muestra en la siguiente tabla. Los linajes sobrevivientes de Jafet desde Babel hasta la fecha son 30 y 12 familias lingüísticas, si incluimos la lengua aislada de los bruchaskis. El haplogrupo de Jafet era el K y el de su esposa era el M. En la primera generación tuvieron 2 hijos, el LT y el K2. Del LT se describe el L, de los cuales probablemente sean los bruchaskis, y del T probablemente sean los nilo-saharianos, ¿sí? Del T. Del K se derivan varios grupos. Uno es el NO, el N es los uralo-yucagíricos y otras familias extintas. Del grupo O son los áustricos y los sino-tibetanos. K2 tuvo 2 hijos, K2A y K2B. K era Jafet, K2 el hijo de Jafet. K2A, ya dijimos, dio lugar a esas familias. El K2B se dio en K2B1, que luego tuvo 2 hijos, el S y el M, y dieron origen a la Papuana Oriental y a la Papuana Central, los M. El K2B2, o el P, tiene 2 hijos, que finalmente son el Q y el R. El Q y el R dan los amerindios y el R los indoeuropeos. Trataré de explicar lo que he descrito. Por ejemplo, el grupo de Sem, el IJ, está definido según jeffull.com por 65 mutaciones o polimorfismos de un solo nucleótido. Todos sus descendientes tienen esas mismas mutaciones. En la primera generación post-diluvio sobreviven 2 linajes. El haplogrupo I, definido por 195 polimorfismos de un solo nucleótido, y el haplogrupo J, definido por 145 polimorfismos. Y así sucesivamente. El nombre que aparece en la tabla, por ejemplo, ICTS2257, es el nombre dado a ese polimorfismo de simple, nucleótido simple. Es el principal de los 24 polimorfismos que definen este haplogrupo, descendiente de I2. Cada SNP tiene asignado un nombre y un lugar dentro del cromosoma Y. Bueno, he presentado la primera parte, las hipótesis que tenemos sobre el entorno geográfico, demográfico,
cultural, falta ver el aspecto cultural que lo veremos en las próximas sesiones. El próximo capítulo lo veremos sobre todo qué pasó con el ADN mitocondrial. Espero que les haya gustado y seguimos la aventura de la humanidad empezando desde Noé hasta Babel. En los siguientes capítulos veremos qué pasó después de Babel, pueblo por pueblo, de los que han quedado sobrevivencia. Muchos pueblos han desaparecido, muchos idiomas y familias lingüísticas han desaparecido. Entonces, los que quedan, que no son muchos, las familias lingüísticas deberían haber sido como 72. Actualmente quedan pues, menos de 20, 21, 22 o 23 familias lingüísticas. Muchas gracias por su atención.